nos debemos sentir todos nosotros al tener un invitado tan maravilloso, un hombre con gran sabiduría, un hombre que le ha dedicado su vida al estudio. Él es un hombre dedicado a la investigación, es doctor en filosofía, en antropología, psicología, historia, teología y mucho más. Pero un hombre que ha dedicado su vida también al descubrimiento del mundo espiritual a través de la Cábala y es un referente muy importante a nivel hispano de este tema que es tan importante conocerlo y conocerlo de una persona que tiene toda la capacidad del mundo para podernos hacer entender aquellas cosas que seguramente generan tanto sufrimiento en la vida de millones de seres humanos. Mi querido Mario Sabán, un gran abrazo, ¿Cómo estás? encantado, muy feliz de tenerlo con nosotros. Igualmente, Cristian, un gusto. Bueno, me ruboriza un poco su presentación, ¿eh? La verdad que su presentación hace que me voy a tener que durante 15 días trabajar en los desequilibrios del ego. Usted me va a poner a trabajar con esa presentación, Cristian. No, yo toda la admiración del mundo aquí en casa cuando hablamos con mi señora y hablamos de Mario Sabán y de su amada señora, dos personas dignas de ese respeto que se han ganado, porque cuando hablamos de la investigación, del estudio, Mario, ya trascendemos a la especulación o a la intención o al concepto, porque usted le han dedicado la vida, y en especial usted le ha dedicado su vida a la investigación, y cada vez que estudia más y que usted avanza, avanzan muchas personas. Por eso es tan importante estos encuentros, cosa que le agradezco mucho que en su agenda haya un espacio para esta comunidad, que siempre lo recibe con un cariño inmenso y siempre después de que termina ven ese video 10 veces, porque por lo menos hay que verlo 10 veces para seguir aprendiendo tantas cosas. Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias, Cristian. Para mí un placer, un honor estar contigo. Ya sabes, te quiero mucho. Es una persona muy Gracias. especial y te ganas el cariño de los que te queremos. Gracias, Mario. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a hablar de este tema, que es un tema supremamente importante, Mario. A través de las diferentes culturas hemos interpretado el mal de diferentes maneras, ¿no? En el mundo católico del cual venimos, la inmensa mayoría, se nos han dicho que hay un ser con una tenaza, con no sé cuándo, que ese es el mal que nos está esperando, que al momento de que nosotros morimos nos está esperando un lugar ardiendo. O sea, tantas cosas de estas que generan un sufrimiento y que han generado un sufrimiento profundo en la vida de millones de personas, porque cuando alguien está cerca a morir, Mario, lo primero que piensa es, ¿y quién me está esperando al otro lado? ¿Qué podemos nosotros ir entendiendo de esa sabiduría, de su sabiduría, Mario, en relación al mal? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Dónde está? Bueno, en principio, el tema del mal, imagínate la profundidad que tiene para los estudios de Kabbalah, que yo hace 3 años, y en medio de la pandemia, recolecté toda la información que tenía sobre el tema del mal y publiqué mi obra Las estrategias del Satán, es decir, el mal desde la Cábala hebrea, porque yo entendía que si no se comprende el mal, no se puede vivir feliz. Fíjate lo que digo, qué importante es esto, ¿no? La gente sufre no por el mal, sino porque no lo comprende. Porque cuando tú comprendes, ya empiezas a dejar de sufrir porque empieza el aprendizaje. Con lo cual, el problema del sufrimiento no es el mal, el problema del sufrimiento es la no comprensión del mal. Con lo cual, yo enfocaría en intentar la comprensión de lo que es el mal. En principio, el mal habría que dividirlo en dos partes: el mal exterior hacia mí y el mal interior que cada uno de nosotros tiene. Y hay que dividirlo porque lamentablemente lo confundimos. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del mal, porque si no tenemos dividido estos dos conceptos, nos empezamos a mezclar y cuando empezamos a hablar del mal no sabemos bien de qué hablamos. Una cosa es el mal que te hacen a ti, otra cosa es el mal que anida dentro tuyo y que al final no solamente te hace mal a ti, sino también te hace mal a los demás. Así que hay un mal interior y podríamos llamar un mal exterior. ¿Ok? Yo creo esto que es importante ya dividirlo. ¿De dónde viene el mal interior? ¿De dónde viene el mal exterior? Bueno, en principio nosotros tenemos la organización del alma llamada el árbol de la vida, donde en el árbol de la vida nosotros estudiamos en la Cábala la distribución de las energías. Y aquí viene la primera definición del mal. La primera definición del mal es que tenemos distribuido mal las energías. Cuando a una persona le sobra energía, le sobra tiempo
y le sobra una energía, empieza a invertirla mal. Es decir, si tú te falta dinero, lo inviertes bien porque tienes poco dinero. Pero si tienes mucho dinero, puede ser que lo inviertas mal porque tienes mucho. Y lo mismo pasa con la energía. Me querías decir algo, perdón, te vi No, que... no, 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 no. Es que estoy reflexionando, Mario, y es que es precisamente eso, cuando me sobra tiempo, dijo usted, algo que me puso a pensar, claro, cuando me sobra tiempo a veces empezamos a sentir una cantidad de experiencias que nos hacen creer que algo está mal. Así es. A ver, en principio, cuando uno tiene un proyecto personal, no sobra el tiempo. Cuando uno tiene invertidas las energías en la pasión de un proyecto personal, el tiempo no sobra. Por ese motivo, alguien que conoce el sentido de su vida difícilmente puede hacer daño o puede hacer mal, porque todas sus energías están bien distribuidas al servicio del proyecto personal. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene proyecto personal? ¿Qué pasa cuando la vecina le sobra tiempo? Bueno, esta vecina empieza a hablar con la otra y rumorea del resto de los vecinos porque le sobra el tiempo. Quiere decir, el sobrante de tiempo, si nosotros ese sobrante del tiempo no sabemos invertirlo correctamente al servicio de nuestro proyecto personal, que es el sentido de nuestra alma, cualquier tipo de energía sobrante va a crear un exceso de energía en alguna dimensión y por lo tanto se vuelve una persona peligrosa. Mire, le voy a esto pasarlo a nivel cósmico, para que se entienda también el ejemplo. Nosotros tenemos un sobrante de energía. Y hace unos 5 o 10 años hemos pasado a tener más obesos que gente famélica. En el mundo la gente está muriendo más de obesidad que de muertes de hambre. Hay todavía 400, 500 millones de muertos de hambre, pero hay 2.000 millones de obesos. Es decir, en este momento se está excediendo la gente en la comida. Es decir, el problema que nosotros tenemos a los desequilibrios del mal es cuando no sabemos correctamente dónde poner la energía. Mire, la energía del sistema que sobra la estamos poniendo en armamento para que países enteros se maten entre sí. ¿Por qué? Porque está sobrando energía, cuando en realidad la energía del armamento tendría que ir a construir casas a la gente pobre o en financiar a gente que no puede estudiar. ¿Y qué hacemos todos los países? Tenemos miles de millones de dólares, de euros, de lo que sea, gastando en armamento. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos dilapidando energía porque nos sobra, porque no sabemos dónde situarla. Cada vez que un país no sabe dónde situar su energía, cada vez que una persona no sabe dónde situar su energía, comienza el desequilibrio. Eso sería la primera cuestión que plantea la Cábala. La segunda es ir a la etimología del hebreo de la palabra mal. La palabra mal tiene en hebreo 2 letras. Es muy rápida la palabra, muy pequeña. La reish y la ain. Es la palabra ra, como el dios Ra de Egipto, pero la palabra Ra quiere decir mal. Si yo, en la Cábala, nosotros lo que hacemos es cambiar los factores, pero no altera el producto porque no altera la energía numerológica de la palabra, cambiamos la última Ain como primera y la primera Reish como segunda y tenemos la palabra quiere decir testigo o podríamos llamarlo el que aprende como testigo. Es decir, el mal lo que nos hace es despertarnos. Quiere decir despertar también, estar despierto. Por lo tanto, en la numerología del hebreo, nosotros nos encontramos que el mal te despierta y el bien te duerme. Quiere decir que cuando a mucha gente en la vida le va mal, en vez de estar sufriendo, tiene que aprender que el objetivo de ese mal es hacer despertar a alguien. Mire, vamos al texto bíblico como fundamento del análisis de uno de los libros clásicos del mal. El libro clásico del mal no es Génesis, ese es un invento del pecado original de San Agustín. El mal como libro clásico es Job. Job lo tiene todo, sabemos cómo más o menos todos saben la historia de este libro, pero bueno, la voy a narrar para aquellos que no la conozcan. Job tenía todo, tenía familia, tenía mujer, tenía trabajo, era rico, tenía hijos, y se encuentra Dios con el Satán, y ahí hay como una apuesta. Y Satán le dice, si le sacas todo, dejará de creer en ti, dejará de tener fidelidad, dejará de tener esperanza. Solamente no lo tienes que matar. Job pierde los hijos, pierde el trabajo, pierde el dinero. La mujer le dice que directamente niegue a la divinidad y que se muera. Imagínense qué mujer.
directamente decirle, yo no estoy contigo. Y Maimónides va a decir, con respecto al libro de Job, Job era justo, pero no sabio. Y Maimónides va a decir, para alcanzar la sabiduría hay que comprender el mal. Y es lo que Job no había comprendido todavía. Por eso el libro de Job es la comprensión de lo que puede hacer el mal. ¿Por qué? Porque a Job le sacan todo en el exterior, pero Job no encuentra hasta el final del libro algo que es lo que lo va a salvar, su interior. Él confiaba en la riqueza divina en el exterior. Él confiaba en la salud de sus hijos, confiaba en la riqueza que tenía, en realidad confiaba en todo el exterior. Cuando el mal ataca y deja a la persona totalmente desnuda, prácticamente sin nada, que es lo que le pasó a Job, los recursos están en el interior, ahí se descubre el alma. Por lo tanto, hay que tener cuidado de creer que el mal es malo y el bien es bueno, porque a veces el mal es bueno y el bien es malo. Es decir, mucha gente me dice, me encantaría ganar la lotería para vivir tranquila. Mire, si usted tiene problemas psicológicos, usted gana la lotería y está tan intranquila como antes. La lotería no la va a sacar de la intranquilidad. Es decir, la gente cree que lo exterior viene a salvar. No, lo exterior no te viene a salvar. Lo interior te viene a salvar y luego que tú estés fuerte en tu interior, vas a poder conquistar el exterior. Por lo tanto, el exterior de la materia no surge por la búsqueda de la materia. El exterior de la materia es un reflejo de la fuerza que tenemos en el interior. Por lo tanto, ¿cómo tenemos dentro del universo, digamos, dentro de este universo, qué dicen los cabalistas? Que existe un mal cosmónico, que hay un desequilibrio dentro del sistema, pero también el sistema tiene el remedio para la rectificación. Y el alma copia el desequilibrio del sistema y el sistema de rectificación. Es decir, una persona, si se quiere salvar, ¿qué quiere decir salvarse? Entrar en equilibrio con su energía. Pero no puede entrar en equilibrio nadie con su energía y derrotar al mal hasta que el proyecto personal no esté claro. Una persona que no sabe para qué vive, todas sus energías van a estar permanentemente desperdiciadas, porque no van a estar enfocadas en su proyecto personal. Fíjese lo que dice la Kabbalah. Cuando el mal ataca, y ahora tomo el libro de Génesis, en el texto bíblico, cuando el Nahash, cuando el serpiente, porque no es la serpiente, no es femenina, es masculino, cuando el serpiente atacó, es porque Eva estaba sin Adán. La primera reflexión que tenemos del desarrollo del mal en el texto bíblico es que Adán y Eva estaban separados cuando el serpiente ataca. La primera cuestión es saber quién creó la serpiente. Entonces, ¿quién la creó? Dios creó la serpiente, porque Dios lo creó todo. Por lo tanto, el mal fue introducido por la divinidad en el sistema para despertarnos a nosotros y tener el mérito de poder crecer. Es decir, no tendríamos mérito de crecer si todo sería bueno. Imagínese que usted tiene un hijo que le da todo el tiempo le da todo. Ese hijo puede que no vaya a trabajar, puede que no vaya a estudiar, y con todo el dolor del mundo, si el padre lo quiere educar bien, no le puede dar todo. Mire lo que pasaba en el paraíso, mal llamado paraíso, porque era el Gan Eden, el jardín del Edén. En hebreo no hay paraíso, hay jardín de Edén. Y tampoco hay manzana. Eso lo inventó también San Agustín. En el jardín de Edén, había dos personas que no hacían nada. Eso no era el paraíso. Adán y Eva no trabajaban, no estudiaban, no construían una casa. Señor Cristian, Adán y Eva eran dos vagos que no hacían absolutamente nada, que estaban totalmente financiados, que estaban desnudos mirando el aire. Eso no era el paraíso. El paraíso es un invento de la terminología griega. Eso es el jardín de Edén. Quiere decir que cuando llega el serpiente los saca del limbo. Los saca del limbo y entonces toman conciencia de que ahora tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que crecer, que ahora el desafío es conseguir las cosas por mérito, no por regalo. En el limbo del Gan Eden estaban en un estado, podríamos decir, de una gracia desgraciada. Porque cuando usted recibe todo, no valora nada. Cierto. Y estaba escuchándolo aquí, Mario, y al mismo tiempo reflexionando todo lo que nos está diciendo, que ha sido cosas maravillosas. Y empiezo a entender que el mal también termina siendo bueno.
Porque al momento de que llega nuestra vida para despertarnos, se termina convirtiendo en algo no comprendido, porque a nosotros nos gusta vivir en estado de comodidad, de alegría, de que todo fluya. Pero lo voy a colocar en un ejemplo, como usted bien lo haciendo, tratando de hacer aquí un pequeño resumen de lo que nos ha dicho, como lo he entendido. Viene una quiebra económica. Y cuando una persona tiene una quiebra económica es el exterior lo que cambia, pero lo que me devuelve la paz es la parte interior. O sea, eso que termina siendo aparentemente en lo humano una gran desgracia, termina siendo una gran bendición porque me enseña a vivir sin eso que yo creía que era lo que yo era. Por ese motivo Job se puede levantar de donde estaba, de haberlo perdido todo, porque ahora entiende el sistema, entiende el universo, entiende el alma, entiende lo interior. Es decir, lamentablemente la gente creyendo y confiando en el exterior, seguimos siendo idólatras, igual que en la época del becerro de Sí, oro. La gente cree que somos monoteístas. Eso es mentira. Primero que todo, ser monoteístas no es que yo me salvo y el otro no. Si somos monoteístas es que todos tenemos un mismo Dios. Cuando alguien en una religión dice que el otro no se salva porque pertenece a otra religión, esta persona no es monoteísta. Esta persona es politeísta, porque cree que cada grupo religioso tiene su Dios. Y lo peor de todo esto es que seguimos siendo idólatras, porque seguimos confiando en el exterior. A ver, lo exterior es importante, la materia es buena, por supuesto que es buena, no es mala en claro. sí misma. El problema es nosotros vivir solamente enfocados a la idolatría de la materia, con lo cual nadie ataca la materia por sí misma, porque la materia es importante. Si yo no tengo un ordenador y no me lo puedo comprar, no puedo hacer esta entrevista. Por lo tanto, queda claro de la importancia de la materia. Nadie está diciendo que la materia no es importante. Ahora bien, en la Cábala hay un tipo de mal que nosotros lo llamamos, no me gustaría llamarlo como mal absoluto, que es Amalek. Amalek es el que le quiere destruir. Entonces, voy a poner un ejemplo para los que nos están oyendo puedan comprender la diferencia. Voy a poner un profesor satánico y un profesor de Amalek, para que lo puedan comprender. ¿Okay? Un profesor satánico me pregunta en el examen, me va preguntando y entonces piensa en su interior, bueno, ya lo puedo calificar con un 8, pero le voy a seguir preguntando a ver si le puedo poner un 9. Entonces me sigue preguntando. Yo mientras tanto estoy muerto de miedo de cómo sale el examen, porque no sé si estoy aprobado o no. El profesor satánico ya me aprobó. Lo que quiere es ver si yo elevo la nota. Por lo tanto, cuando termina el examen, de repente me dice, bueno, se ha sacado un 9. Oh, qué bien. ¿Qué hizo? Me fue subiendo la nota en la medida que yo fui contestando. Ese es el mal del desafío para crecer. Ahora viene el profesor Amalek. El profesor Amalek lo quiere destruir. Usted contesta bien, le va a poner 0. Usted contesta bien, le va a poner 0. Porque Amalek le odia. Amalek no piensa, no viene para el aprendizaje. Ahora la pregunta es ¿por qué existiendo Dios puede existir un mal de este tipo? ¿Por qué puede existir alguien que quiera destruir a su hermano, destruir al otro? ¿No? Esto lo vemos en cientos de guerras, en matanzas, en genocidios. Es cuando Amalek es matar pero sin tipo de conciencia. ¿Por qué puede existir esto si existe una divinidad que nos está dando luz? Porque Amalek nos demuestra cuando alguien se corta del sentido. Cuando alguien se corta del sentido de su vida, entonces ya no le molesta ni morir ni matar. Por ese motivo, el aprendizaje que sacamos de Amalek, por supuesto, el problema de Amalek es que mientras tanto nos puede matar. El aprendizaje es que si lográramos que mañana los 8.000 millones de personas en el mundo supiéramos cuál es el sentido de nuestra vida y construimos un proyecto, las guerras se terminan al otro día. Sí. El motivo por el cual hay conflicto, el motivo por el cual hay guerras, el motivo es porque sobra energía de gente que no conoce el sentido de su vida. Entonces, imaginemos la siguiente situación. Una persona no conoce el sentido de su vida. ¿Qué hace con su energía? Ataca al otro. Una persona no conoce el sentido de su vida, fue educada en no atacar al otro. ¿Qué hace? Se enferma. Porque no conoce el sentido de su vida, pero tampoco ataca a los demás. Los que atacan a los demás en general viven muchos años, porque descargan su energía hacia afuera. Sí. Es decir, que enferman a los demás. Pero los que por educación no atacan a los demás y no conocen el sentido de su vida,
tienen toda la energía en su interior que les provoca la enfermedad. Entonces hay gente que está enferma y no sabe por qué. Y nosotros en la cábala sabemos por qué. Está enferma porque no conoce el sentido de su vida y al no conocer su proyecto se enferma, porque no sabe qué hacer con sus fuerzas y tampoco fue educada para atacar a los demás. Entonces tenemos los violentos que surgen de no conocer el sentido de su vida y atacar a los demás. Viene el mal del nivel de Amalek, en el nivel de corta la conciencia, y de alguna forma una persona que no sabe qué hacer de su vida y no le da importancia a su vida porque su vida carece de valor, lo que hace es o morir o matar a los demás. Entonces no le interesa morir matando a los demás, lo cual es una desconexión de la realidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar profundamente en nuestro interior, hay que saber dónde están nuestras energías, hay que saber dónde situarlas, porque si no sabemos dónde situar las energías, estamos ante un problema muy grave. Estamos ante un problema de o entrar en conflicto con los demás o enfermarnos. Por lo tanto, el principal, dice Cordovero, ¿no? Un gran sabio de la Kabbalah, un místico judío del siglo XVI, el principal privilegio de un hombre en este mundo, un ser humano, el principal privilegio es saber por qué vino a este mundo. Si una persona no sabe por qué vino a este mundo, tiene el principal problema, porque aunque le den dinero, aunque le den un auto, aunque le den lo que le den, esta persona no sabe qué hacer con su vida. Mario, y la pregunta que surge ahí, que seguramente la comunidad, yo estoy muy atento escuchándolo, por lo tanto no he mirado los comentarios de las personas que están con nosotros, casi 1.500 personas que están conectadas con nosotros en vivo ahora, seguramente surge esta pregunta: ¿y cómo descubrir? ¿Cómo saber? Cuando estoy viviendo una situación como esta, muchas personas viven diferentes momentos en su vida, Mario, que hay una separación de 30 años de matrimonio, viene una ruptura, la persona se siente sola y se hace esa pregunta porque antes de vivir esta experiencia nunca se la había hecho porque había tenido como unos espacios que habían estado ocupados, ¿no? Una relación, el vamos juntos, el vamos y venimos. Otras personas, a través de diferentes situaciones, luego de una situación económica o una enfermedad, entran a preguntarse en esto: ¿cómo puedo yo saber a qué fue que vine? ¿Cómo puedo descubrir ese propósito de vida? En principio, Cristian, estamos con un gran privilegio en nuestra generación que lo estamos pagando. En generaciones anteriores, hace un siglo y medio, la gente no llegaba a los 50 años. En general, entre 50 y 60 se morían. Puede ir a cualquier cementerio y ver las muertes de la década del 50 y hay gente que moría a los 56, a los 62, a los 45. Si usted se va 1 o 2 siglos para atrás, la media es que la gente vivía hasta los 40 o 45 años. Nunca en la historia humana la gente vivió tanto tiempo como ahora. Este privilegio nos lleva a que tenemos que aprender de situaciones negativas en mayor escala. Es decir, las posibilidades de tener sucesos negativos son mucho más en 100 años que en 20. Por lo tanto, tenemos que tener un entrenamiento muy grande, porque si alguien quiere llegar a los 100, que sepa que va a tener 5 o 6 sucesos negativos que antes no lo tenía. Y es más, va a tener 3 o 4 parejas. ¿Por qué? Porque antes era hasta que la muerte lo separe, pero la muerte llegaba cuando alguien tenía 30 años. Por lo tanto, hasta que la muerte lo separe, lo cumplía todo el mundo. Hoy podemos ver cosas que no se veían antes. Es decir, padres que viven hasta los 100 años e hijos de 60 y 70 enfermos. ¿Por qué motivo? Sí. Por el privilegio de vivir más. Podemos ver un matrimonio de 30 años separados. ¿Por qué? Porque antes se morían, no llegaban a los 30 años de matrimonio. Es decir, nuestra generación tiene un privilegio de vivir más en el tiempo, pero el vivir más en el tiempo hace que nuestro proyecto de vida ya no es el de hace un siglo. Es decir, una mujer hace un siglo, su proyecto de vida eran los hijos, porque sabía que a los 50 o 60 años se moría. Hoy una mujer, como un hombre, cuando los hijos se van de la casa, a los 50 o 60 años, tienen 30 años por delante. Por lo tanto, tienen que crear su proyecto de vida personal, porque hace un siglo no lo necesitábamos. Es decir, como hace un siglo y para atrás
los seres humanos vivíamos hasta 50, 60, la gente no se hacía tanta pregunta sobre el sentido de la vida. Primero porque materialmente todo el mundo tenía que trabajar. Si usted trabaja como un loco, no piensa en el sentido de la vida. Piensa, lo primero es mantener a la familia. Y segundo, porque los años eran menos. Ahora nosotros tenemos un privilegio de muchos años. Ese privilegio de muchos años tiene su consecuencia. Consecuencia que hoy puedo decidir a los 60, 65, 70, separarme de alguien que me hace mal. Y me parece que eso es bueno. A pesar de que el cristianismo diga que el matrimonio es indisoluble, lo cual es una locura, porque Dios mismo en la ley de Moisés dijo que el divorcio es válido. Entonces es como que Dios en el Antiguo Testamento da el divorcio válido y después aparece Jesús y para el cristianismo lo da inválido. Quiere decir que Dios cambia de parecer según la religión. Me parece un absurdo pensar en esto. Y por otra parte, si dos personas después de muchos años ya no se llevan bien y ya no hay amor ahí, así como Dios hizo ese matrimonio, así Dios lo está disolviendo porque no hay más amor ahí. Entonces, la misma lógica de que Dios ha unido, Dios lo está dividiendo porque ha desaparecido el amor. Si desapareció el amor en una pareja, entonces desapareció la pareja. Y eso es un designio divino. Quiere decir que Dios también trae la separación. Porque también Dios trae el final de las cosas. Entonces, yo creo que si no empezamos a percibir la realidad en serio, de manera honesta y de manera profunda, los autoengaños que culturalmente y socialmente y religiosamente hemos generado nos están enfermando. Es decir, la sociedad tiene que cambiar algunos aspectos de su mentalidad porque hay cierto tipo de prejuicios que tenemos sin quererlo, que ese tipo de prejuicios nos están haciendo daño. Quiere decir, fíjese, ¿no? Vamos a una parábola de Jesús. Una parábola de Jesús que es muy interesante, la del fariseo y el publicano. En la parábola del fariseo y el publicano hay alguien que hacía todo mal, que era el publicano, y hay alguien que aparece haciendo todo bien. El que aparece haciendo todo bien es el fariseo, que se jacta de hacerlo todo bien, y el publicano, que se arrepiente de las cosas que hizo mal. ¿Quién está más cerca de la divinidad? El que se arrepiente y ve sus desequilibrios. Y el fariseo, creyendo que hace las cosas bien, entra al desequilibrio de la soberbia. Quiere decir que el que supuestamente está cerca del bien y de la luz divina está en desequilibrio por soberbia, y el que está más desequilibrado, reconociendo sus desequilibrios, está más cerca de la luz divina, reconociendo sus desequilibrios. ¿Esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva a que cuando uno reconoce los desequilibrios, y hablo, cuidado Cristian, de desequilibrio, no de pecado. Sí. Esa palabra pecado es una palabra que habría que borrarla del diccionario. Es una palabra que ha hecho mucha desgracia a través de generaciones esta palabra. Esta palabra hay que borrarla. No existe el pecado, existe el desequilibrio. Y la persona se puede equilibrar. El problema que tenemos con la palabra pecado es que el que hizo un pecado, la persona se convierte en un super pecador, es decir, queda abducida por la palabra pecado. No, uno tiene un desequilibrio y lo puede equilibrar. Es decir, uno puede dominar el mal, porque el mal es el bien en posición incorrecta, dice Joseph de Gicatilla. Es una energía que está incorrectamente situada. Miren, estamos aquí en un hermoso diálogo. Imagínese en este hermoso diálogo que yo vengo y le digo, mire, Cristian, tengo hambre, me voy a traer aquí a comer una ensalada. Sí. Usted me miraría con una situación bastante extraña. No sé si ha tenido alguien que esté en medio de un diálogo trayendo un plato de comida. ¿Por qué? ¿Está mal que yo coma? No, es incorrecto el momento. El momento es incorrecto, no está mal que yo coma. Está mal que yo coma aquí. Esto es lo incorrecto. Entonces, a las personas hay que entrenarnos todos a entender que los desequilibrios se corrijan y que cuando un desequilibrio se corrigió, entonces aprendimos de ese desequilibrio. Es más, al ser los grandes correctores de este desequilibrio, al poder corregir ese desequilibrio, nos hemos vuelto maestros de cómo corregirlo. Y aquellos que tienen ese mismo desequilibrio, ser modelos para mostrarles que ese desequilibrio se puede corregir. Mario, y cuando entramos nosotros a mirar
O sea, usted nos está diciendo, y lo que yo dije al inicio se ratifica con el tiempo que llevamos, 30 minutos de esta conversación, que hay que volverlo a ver. Hay que volver a repasar el video porque, claro, vienen tantas cosas que cuando las vamos comprendiendo, podríamos nosotros decir de esta manera, Mario, o como lo voy comprendiendo, que el sufrimiento es desconocimiento del propósito que el mal tiene, lo que nosotros denominamos como mal, ¿no? Porque cuando escuchamos todo lo que usted nos está compartiendo, el mal cumple una función. Mire, vamos al tema biológico, vamos a la Sí, biología. sí, Me duele el diente, me duele la carie. Tengo dos opciones. Una opción es comprar un analgésico en la sí, farmacia y que no me duela más. Pero ¿se arregló el problema? ¿no? Porque para arreglar el problema tengo que ir al odontólogo para que me cure Sí, el diente. Nosotros tenemos un problema con el mal. Creemos que con el analgésico desapareció el dolor y desapareció la causa. La causa no desaparece, termina en analgésico y vuelve otra vez el dolor, tenemos una carie, tenemos una infección, tenemos que curarla. ¿Qué me está diciendo el dolor? El dolor me está diciendo algo te pasa mal en el diente. Si yo no tuviera ese dolor que me dice que no me pasa algo malo en el diente, todo se me cae toda la boca de una infección. Entonces, menos mal que existe el dolor, porque el dolor me está avisando de que yo tengo que corregir el diente. Por lo tanto, primera cuestión, alguien tiene un dolor en su vida, ya tiene que hacer una fiesta. ¿Por qué tiene que hacer una fiesta? Porque el dolor ya le está avisando que algo hay que corregir. Es decir, el dolor es un mensajero de información, como biológicamente es un mensajero de información. Pero el dolor a nivel del alma también trae un mensaje. El problema es no poder decodificar el mensaje claro, de por qué se produce ese dolor. Porque, claro, yo no soy odontólogo y no lo puedo curar. Pero nosotros tenemos que, como el odontólogo a nivel espiritual, sí, poder, cuando estudiamos el árbol de la vida, por ejemplo en la Cábala, nos damos cuenta dónde están nuestros desequilibrios. Y tenemos herramientas para corregirlos. ¿Y por qué los tenemos que corregir? Y porque si no vamos a vivir una vida de dolor. Ahora bien, hay aquí una pequeña trampa oculta. Cuidado aquí. El que no tiene sentido de su vida, ya le viene bien el dolor, porque el dolor es el sentido de su vida. ¿Saben por qué muchas personas no salen del dolor aunque encuentran la causa? Porque si arreglan eso, se encuentran con otro problema, que no saben por qué viven. Entonces, mucha gente se queda en el dolor victimista porque mantenerse en el dolor, ese dolor es lo que les da la identidad. claro. Claro, hace que más personas estén cerca, que estén acompañadas. Y Tiene, es, tiene, tiene un resultado, ¿no, por Mario? lo tanto, cuidado que no todos los que tienen el dolor quieren liberarse del dolor. ¿Por qué? Claro. Porque si se liberan del dolor, ¿qué pasaría? Imagínese lo siguiente, que usted tiene 15 cuestiones administrativas que resolver mañana y las resuelve. ¿Qué hace el lunes? Si le queda un pendiente, sigue teniendo sentido su vida, porque la vida es pendientes, es deseos que se cumplan. El que tiene un dolor está tapando que quizás no tiene proyecto, y por eso el dolor quedó enquistado, porque ahora el dolor es el proyecto. Y como no tiene proyecto, ahora ¿cuál es el proyecto? Vamos de médico en médico, porque ahora el dolor se le transformó en proyecto. Por lo tanto, Wow. hay que buscar el proyecto para que cuando se cure ese dolor, entonces la energía esté al servicio del proyecto. Mario, podríamos decir que el sufrimiento es la no comprensión del mensaje que el mal trae. Así es. El sufrimiento es la no comprensión de la información que trae Ajá, y el sufrimiento puede ser la comprensión del sufrimiento, del mensaje, pero bloqueándolo al servicio de mantener un sentido en su vida. Puede ser comprendido y a pesar de ser comprendido, el dolor se puede mantener como identidad. claro. Cuando miramos nuestra vida hacia atrás, que es mucho más fácil, Mario, cuando de pronto si alguna de las personas que está conectada con nosotros ahora recordara algún momento de sufrimiento que ha tenido,
pero ya han pasado 10, 15, 20 años y mira hacia atrás, logra comprender que eso que vivió en su momento y que no logró comprender, que le causó gran sufrimiento, fue parte de esa evolución que ha tenido, que lo ha convertido en la persona que es hoy. Así Solamente que es, cuando lo estamos viviendo no lo logramos entender. así es. Yo muchas veces digo, gracias a todos los que me golpearon para llegar a donde estoy. Claro, Porque es que si no me hubieran golpeado, probablemente no sé si hubiera estado donde estoy. Es decir, lo que uno es por todo lo que ha recibido. Y lo claro, que ha recibido no es solamente el apóstol Pablo, también es Judas. Es decir, lo que ha recibido es todo. Es decir, si uno no tiene varios Judas en su vida, uno no puede llegar a resucitar. claro. Es decir, es imposible, porque para resucitar tiene que ser crucificado, y para ser crucificado necesita un Judas. Entonces, alguien quiere resucitar gracias a todos estos Judas que aparecieron a lo largo de la historia personal. Porque gracias al este que me hizo daño, al otro, sin rencor, agradeciendo a la divinidad el haberme traído a todos ellos. Muy fuerte es esto. De Claro. fondo es muy fuerte, porque le agradezco a quien me ayudó. Pero estos también me ayudaron. Estos son los que más me ayudaron. Por eso a mí me gusta mucho una frase del filósofo griego Esquilo que dice, ¿de qué vale un hombre si nadie lo envidia? Es decir, hay una fuerza que es la del mal, la de los celos, la del rumor, que existen para motivarnos si nos quedamos dormidos. Porque a veces nuestra fuerza de automotivación no es tan fuerte. A veces necesitamos del exterior que alguien nos haga Claro. algo que consideramos malo, pero esto nos está despertando. Volvemos otra vez a la palabra hebrea, despertar, son las mismas letras que mal al revés, ¿no? Es decir, algo me despierta. Mire, una persona que a veces tiene dificultades en su vida y tiene que trabajar duro y todo, va a progresar porque tiene la fuerza, tiene el temple. Y a veces hijos de familias muy adineradas no saben qué hacer con su vida, se alcoholizan, se drogan, van en moto a 180 kilómetros por hora. ¿Por qué? Sí, Porque no tienen que esforzarse en nada. Porque el bien que tienen se ha transformado en su mal. Entonces, a las sí. personas hay que hacerles comprender que cuando uno recibe algo que parece malo, uno tiene una restricción económica, una restricción de salud, y como dice usted, de repente tiene un divorcio, tiene un problema en el trabajo, eso es donde hay que confiar en el verdadero interior. Es ahí donde uno se juega. Es ahí donde uno puede encontrar la fuerza en su interior. Y cómo va a esas, entre comillas, obstáculos. No me gusta llamarlo dificultades. Esos obstáculos pueden ser, digamos, Claro. luces en el camino. Pero depende de nosotros, depende de la actitud que tenemos nosotros. Por eso siempre tenemos que tener un ejercicio permanente. Mire, yo pongo un ejemplo con el mal, ¿no? Hay un ejemplo con el mal que a mí me gusta mucho. Imagínese que viene, usted contrata un entrenador personal. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que quiere contratar un entrenador personal a nivel deportivo. ¿Qué hace el entrenador personal? Si es bueno, usted suda, usted le duele el cuerpo, pues el entrenador personal le tiene que entrenar. Y además usted le paga. Satán es nuestro entrenador personal que no le pagamos. Nos hace sudar, nos hace correr, nos hace sufrir y no le pagamos. Al entrenador personal sí. Ahora imagínese el supuesto buen entrenador personal, que sería el que viene, yo lo contrato, viene y me dice, bueno, ¿sabe qué? Sabán, vamos a comer hoy una tarta de chocolate. Yo me quedaría sorprendido de este entrenador personal. ¿Cómo? A ver, yo lo estoy entrenando para que usted me haga sudar, me haga doler, me haga muscular, me haga correr, no para comer una tarta de chocolate. Si hubiera un entrenador personal que a mí me da una tarta de chocolate todos los días, ese no es un entrenador personal que le voy a pagar. Bueno, así opera el bien y el mal. El bien a nosotros nos va durmiendo, nos va desinflando, nos va dando tortas de chocolate. Y eso creemos que es bueno. El mal es el que nos entrena. Y al entrenador personal le pagamos y a Satán lo tenemos gratis. Dios nos dio un entrenador personal gratis, que no lo tenemos que pagar. Y así todo no nos gusta. Claro. Cuando lo estoy escuchando, Mario, inmediatamente llega a mi mente ideas, ¿no?
La relación de pareja, vamos a colocarlo en este plano. La relación de pareja, cuando yo avanzo y cuando yo crezco en una relación de pareja, cuando mi pareja tiene la capacidad de colocarme límites y de hacerme ver aquellas cosas que yo no estoy haciendo bien y mutuamente nos ayudamos. Así Hay es. personas que dicen yo tengo la pareja perfecta, ¿no? Y lo he escuchado muchas veces, Mario, y la pareja perfecta es aquella que le dice se sienta y ella se sienta, se para y ella se para. Es Ah, decir, claro. hace absolutamente todo lo que esa persona desea sin colocarle ningún tipo de obstáculos. Pero de pronto, Por eso mucha gente le gustan los perritos, claro, porque no tiene interacción, prefiere el perro a tener una pareja. La pareja claro, es un desafío, la claro, pareja es un desafío permanente, porque es la relación más cercana donde uno al otro se pone límites, al mismo tiempo están compartiendo un proyecto sí, conjunto y al mismo tiempo cada uno tiene su proyecto personal. Entonces, a ver, la cuestión ¿dónde está? La cuestión está en ser conscientes, en primer lugar, que todo tiene límite. Tiene límite una relación, dentro de la relación, tiene límite cuando ya no hay amor, tiene límite la vida porque existe la muerte. Nosotros no entendemos lo bueno de los límites, es decir, no comprendemos lo bueno que tienen los límites. claro, Si nosotros no tuviéramos los límites, sería un gran problema para nosotros. Es decir, gracias a Dios tenemos límites, porque nos podemos enfocar, todo tiene límite. Cuando alguien quiere romper esos límites, es donde también se comete el mal. Ahora, hay todo un proceso muy interesante y muy profundo que en una entrevista no me da para poder explicarlo, de cómo opera el deseo con respecto a los límites. Esto es un poquito más complejo, porque el deseo lo que hace es expandir los límites, pero no destruirlos. Por lo tanto, existe lo que nosotros decimos que el fundamento es el deseo, porque hay un deseo de crecer, ¿ok? Pero en el deseo de crecer también hay un límite, porque hay que disfrutar ese crecimiento. Es decir, no es un crecimiento acelerado a cualquier precio. Por lo tanto, el mal puede tomar el deseo y desequilibrarlo. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas? Toman un deseo que es virtuoso y lo convierten en desequilibrado porque lo llevan al extremo. Es decir, 2 copas de vino es un deseo virtuoso, pero si usted se toma 8 botellas, lo desequilibra. Es decir, todo es bueno o malo, dice Paracelso, según la dosis. Paracelso decía, el remedio y el veneno es lo mismo, pero solamente es la dosis lo que cambia. Es decir, puede que el remedio sean 100 gramos de este remedio, pero si yo tomo 1000 gramos me puedo morir. claro, Entonces la pregunta ¿cuál es? Es que cuando yo reconozco el límite, por eso fíjese que la raíz de la palabra virtud del latín viene del límite. Es decir, cuando alguien es virtuoso, cuando reconoce el límite. Por lo tanto, yo voy a poner un límite de energía en 2 copas de vino, no en 8 botellas. Voy a poner un límite de energía en el trabajo, no 24 horas trabajando. Voy a poner un límite de energía en el estudio, 4 horas, 5 horas, 6, no 24. Lo que hacemos en la cábala con respecto al árbol de la vida es tratar de distribuir lo mejor posible las energías dentro del alma para que ninguna dimensión se nos desequilibre por mucha o poca energía. Si nosotros tenemos demasiada energía en un lugar, mire, le voy a poner un ejemplo para que también la gente con los ejemplos sí, nos pueda ir siguiendo, ¿no? Imaginen una persona que está en pareja y, por supuesto, del día o de la semana le da tiempo a su pareja. Es claro. Cuando una persona deja la pareja, tiene mucho tiempo disponible. El tiempo disponible que la tenía con la pareja. Entonces podemos ver que ese tiempo disponible lo tiene que tapar con algún tipo de actividad rápidamente. Entonces iba 1 hora al gimnasio, ahora el tipo o la tipa están 5 horas en el gimnasio. La pregunta es, ¿por qué una persona llevó de 1 hora a 5 horas en el gimnasio? Porque ahora tiene tiempo disponible que lo está tapando con el gimnasio. Pero puede que el cuerpo no aguante, que el claro. cuerpo pueda aguantar 1 o 2 horas, no le puedes poner 5. ¿Por qué motivo se está desequilibrando a nivel corporal? Porque no está desarrollando alguna otra cosa, alguna otra dimensión. Por lo tanto, se está produciendo el mal, se puede quebrar, se puede guinzar, puede tener un desgarre muscular, porque está poniendo toda su energía ahí. Lo que tenemos que tener en claro para vivir felices es que nosotros tenemos un sistema de dimensiones donde tenemos que distribuir la energía. Ahora, alguien me puede decir, bueno, dígame cómo se hace.
Yo creo que no es bastante complicado. Usted coja su agenda y lo que hace con su tiempo es como tiene distribuida la energía. Lo puede ver en su agenda. Su agenda le dice qué tiempo tiene para la pareja, qué tiempo tiene para ocio, cuánto tiempo para el trabajo, cuánto tiempo para el deporte. Si lleva a alguien una agenda, puede encontrar claramente ahí los desequilibrios. Claro. Y esa es la situación, Mario, porque aquí con la comunidad que hablamos permanentemente, esa es la pregunta, ¿no? de muchas personas que dicen, yo no sé por qué estoy, yo no sé a qué vine. Pero esa pregunta usted bien lo decía hace un ratico atrás y lo dijo perfectamente claro. Antes no se la hacía, porque nosotros vivimos todo el día distraídos, por llamarlo de alguna manera, así sea en el trabajo. Es decir, voy a un trabajo, hago mis cosas, voy a una universidad, aprendo una carrera, vendo un conocimiento, genero un recurso y como y considero que esa es la vida. Pero de pronto algo cambia, pierdo mi trabajo o pierdo mi pareja, hay un vacío y ahí empieza la pregunta que nunca nos la habíamos hecho porque estábamos todo el tiempo ocupados. Yo no digo, pues cumpliendo las cosas de la vida, por supuesto, pero tampoco nunca tratando de entender cuál es el propósito de esta existencia. Mire, Cristian, sucede lo siguiente, y hoy en el mundo espiritual creo que estamos cometiendo un error porque hay una Sí, tercera fase. Hay una fase donde estamos dormidos y vamos por la vida dormidos haciendo lo que tenemos que hacer. sí, Como usted dice, hay un momento donde despertamos. Es lo que se llama el despertar. Pero hay otro problema. Yo no sé si es bueno el despertar si no se sabe después de despertar qué hacemos. claro. Porque si yo me despierto a la mañana y no sé qué hacer de mi vida, mejor seguir durmiendo. Es decir, si usted va a despertar a alguien, es decir, en Sí, las redes sociales encontramos mucha gente en el mundo espiritual diciendo, voy a hacer que usted despierte, vamos a despertar. Yo digo, esto es peligroso, sí, porque si la gente despierta y no sabe qué quiere de su vida, entonces hay que, además de despertar, saber a dónde uno va en el proyecto. Es decir, vamos a despertar, pero ¿voy a despertar a qué? A la nada, voy a despertar, prefiero seguir dormido. Entonces, hay gente que está dormida y que hay que despertarla, pero después de que hay que despertarla, hay que decirle, hay que darle herramientas para claro. saber que despierto tiene que hacer algo, porque no solo aquí es despertar, es luego despertar qué vamos a hacer, qué se hace después de despertar. Entonces, es verdad que hoy, a nivel mundial, hay mucha gente que está despertando a la espiritualidad, pero después de despertar le tenemos que dar las herramientas para que haga despierto algo, porque si no, se vuelve a dormir. ¿Para qué quiero despertar al vacío? Imagínense, se despertó a la mañana, me desperté, tengo un problema, ya estoy despierto, pero ahora no sé qué hacer con mi vida, entonces me vuelvo a dormir. No Claro. quiero despertar, me vuelvo a alcoholizar, me vuelvo a drogar, me vuelvo a la materia. ¿Por qué hay gente? Porque cuando toca el vacío la gente y no sabe y no tiene proyecto, dice, ¿para qué desperté? Yo no quería despertar para el vacío. Entonces, yo creo que hay que ser muy cautos y muy responsables en el mundo espiritual para decirle a la gente, además de despertar, empieza a trabajar, empieza el trabajo. Porque esto no es que despertó y el trabajo se terminó. Cuando despertó empezó el trabajo. Claro. Hay que advertirle a la gente esto, porque si no, la gente queda en un estado, queda iluminada, dice mucha gente. Y es como que no trabaja más. No, señor. La iluminación es el comienzo del trabajo, no el final. Mario, si preguntara a alguien de la comunidad aquí y le transmitiera a través mío esta pregunta, Mario, ¿y cuál es el trabajo? Porque lo que usted acaba de decir es algo interesantísimo y que tiene toda la razón. ¿Para qué madrugo? No, yo decía, me voy a levantar mañana a las 4 de la mañana y cuando me despierto y me siento en la sala digo, ¿y ahora qué hago? No, entonces ese es un despertar que no tiene ningún tipo de propósito. Pero ¿cómo podría yo o cómo podría una persona que está en la comunidad aquí con nosotros reunida ahora aprovechar este momento y ese despertar, ese nivel de comprensión, cómo utilizar ese tiempo para poder hacer un trabajo que me lleve a un crecimiento? La persona tiene que encontrar dónde su alma vibra. Su alma vibra, la suya, Cristian, haciendo Sí, estas entrevistas. Mi sí, alma vibra dando clase de cábala. El sí, alma del panadero vibra haciendo pan. Porque cuidado, no es que tiene que ser astronauta el panadero.
porque el panadero vibra haciendo pan. Si el panadero vibra haciendo el pan, él ya encontró el sentido de su vida. El problema es que no encontramos dónde vibramos, y eso es el trabajo. Okay. El trabajo es que yo voy a un trabajo donde no vibro, y en consecuencia me voy a enfermar, voy perdiendo mi salud. Entonces, básicamente lo que tenemos que tratar es que alguien vibra pintando. Sí, bueno, viene la excusa. Bueno, de lo que vibro no puedo ganar. Mire, yo le voy a decir algo. Toda aquella persona que vibra ahí y luego ve qué hacer con eso, al final termina ganando y se termina manteniendo de lo que vibra. Esta idea cultural que nos dijeron que el trabajo es malo y que donde vibramos es un hobby, es mentira. Esto hay que sacárselo de la cabeza. Cuando el alma vibra, yo conozco médicos que vibran con la medicina, yo por supuesto no podría porque veo sangre y salgo corriendo, así que ahí no vibro nada, pero yo sé de cirujanos, de neurocirujanos, gente que encontró lo que se llama la vocación. La vocación es la misión por la que viene. El primer trabajo que nosotros tenemos es encontrar nuestra vocación. ¿Qué hacemos con los niños en la educación? Mira el desastre. Les tratamos de guiar por donde económicamente creemos que la sociedad los va a premiar. Esto es algo totalmente satánico, porque el camino de esa alma no es lo que la sociedad va a premiar en el nivel cultural. El camino de esa alma es que no sabemos dónde va a ser premiada. El primer premio es que el alma encuentre dónde vibra. Claro. No que elija algo. Por eso la elección del camino de vida a los 18 años es muy prematura. Que alguien a los 18 años elija lo que va a ser el resto de sus días, creo que es totalmente una equivocación. Hay que pensar con el tiempo que todos los graduados seguramente no van a trabajar de lo que se gradúan. Cierto. Yo estoy convencido que en pocos años vamos a ver el 90% o más de los graduados que no van a trabajar en lo que se graduaron, simplemente porque entraron ahí, dado que tenían que cumplir con un parámetro social, pero que en realidad sus almas nos van a llevar a otro lado. Es decir, nos han mentido en cuanto a nuestras aptitudes, porque nos han obligado a entrar en un sistema educativo donde se premia el supuesto valor económico contra lo que el alma vibra. Y esa trampa no tenemos que caer. ¿Cuándo se da cuenta la gente de esto? ¿Cuándo despierta? A veces cuando tiene 40 años, que dice, a los 18 entré en ingeniería, salí a los 24 o los 25, trabajé de ingeniero y a los 40 o 45 tengo una crisis brutal, claro, porque yo lo que quería no era esto. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta a los 40 o 45 que quiere vibrar con su alma, quiere encontrar algo que vibre. Sí. Es decir, en una pareja usted no busca una pareja aburrida, quiere buscar una pareja donde vibre. Usted no quiere un grupo de amigos donde todo el mundo... La vibración del alma es lo que tenemos que encontrar. Cuando el alma vibra, ahí encontró su sentido. Claro. Mi amigo querido, escucharlo siempre será para mí un regalo maravilloso. Yo creo que toda la comunidad, al igual que yo, estamos encantados, agradecidos de este tiempo que usted dispone en su agenda para compartir con nosotros, cosa que le seguiremos pidiendo en la medida de sus posibilidades. Yo feliz. No, y nosotros, con mucha felicidad. Nosotros altamente agradecidos, Mario, y se lo digo de corazón a nombre de toda la comunidad, casi 2,000 personas que están conectadas ahora, pero siempre que usted viene, pues es un hombre que tiene una formación impresionante. O sea, yo en la vida jamás había visto una persona con una hoja de vida como la suya. Y claro, cuando uno ha estudiado historia, antropología, filosofía, todo, la mente se encarga de crear un concepto completamente distinto cuando yo manejo una sola disciplina. Porque yo siento que eso tal vez podría darse, pues yo hago mi comentario por lo que yo voy entendiendo, porque empiezo a entender que en todas las disciplinas hay puntos de encuentro que ante un suceso me termina dando una explicación que yo digo, claro, es que todo está relacionado con todo. Así es. Y es bonito poder verlo así, pero bueno, es donde mi alma fue empujada por la divinidad. ¿Qué voy a hacer? Es mi destino. Cuando el alma encuentra donde vibra, encuentra su destino. Y del destino no se puede escapar, porque hay dos opciones. O uno se enferma, o uno escoge su destino. Claro. Mario, le hago esta pregunta.
Un abrazo enorme. No sé, ¿quieres hacerme una última pregunta? Sí, una pregunta a Mario, ¿no? Al interior de Mario, ¿no? Y es la siguiente, ¿qué sucede con el alma de Mario el día que descubre algo nuevo de aprendizaje? Oh, yo estoy en éxtasis en todo momento. Y Marisa es la testigo, puede hablar con Sí, ella. Yo estoy en claro. éxtasis en todo momento porque todos los días en mis horas de estudio encuentro algo que no vi antes. Esto me parece fascinante. Y la conclusión a la que uno llega, y esto es un poquito más oculto quizás, donde hay que reflexionar un poco más, que la búsqueda del sentido en realidad es el sentido de la búsqueda. El sentido es la búsqueda. Bueno, mi amigo querido, muchísimas gracias, Dios le bendiga, gracias por habernos acompañado. Gracias, Cristian, a usted. Aquí eternamente bienvenido, esta es su Gracias. casa, aquí lo esperamos siempre. Usted no se imagina el bien que hace. Bueno, yo sé que sí se lo imagina, pero No, no nosotros me lo cuando estamos imagino. afuera, Prefiero no bueno, imaginarme el mal que hago también. no, no, cuando empezamos a mirar, miren, si pudiéramos resumir hoy parte de que usted nos ha compartido, pasar del estado de sufrimiento al reconocimiento del mensaje que trae eso que yo creo que me está haciendo sufrir, elimina el sufrimiento y cuando elimina el sufrimiento o lo disminuye a un nivel grande, yo empiezo a vivir porque precisamente ser feliz es no sufrir, ¿no? Y el Así es, sufrimiento es así es, ignorancia, así es. ¿no? Lo que pasa es que cuando uno deja de sufrir, la energía que tiene la Claro, tiene que invertir en su potencial. claro, Es decir, tiene que saber, luego de dejar de sufrir, que cuando uno es feliz, empieza el trabajo. claro. Y empieza también a vivir de una forma diferente porque una energía que vibra en un buen nivel, pues tiene la capacidad de crear muchas cosas lindas también. Mario, muchísimas gracias, muchas, Al muchas contrario, gracias. al contrario, Cristian, un placer muy grande estar aquí. Gracias a toda la comunidad, un inmenso abrazo. Les voy a pedir a todos ustedes lo mismo de todos los días. Vamos a hacer entre todos la magia. Vamos a dejar los comentarios, los me gusta, vamos a compartir en redes sociales este encuentro que ha sido fantástico, maravilloso, que yo mismo vuelvo y lo veo, porque yo estoy aquí callado escuchando a Mario y llega tantas cosas lindas que hay que volver a verlas porque podemos nosotros tomar nota, aprender, reflexionar, meditar. Hagamos que este mensaje llegue a la vida de muchas personas y ustedes ya saben cómo hacerlo. Para despedirme, no puedo hacerlo de una manera diferente que recordándoles eso que jamás podemos olvidar y es hacer de cada día de nuestra vida el mejor día de nuestra vida. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Gracias por su maravillosa compañía. Shalom. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer.